Bueno, hola, ¿qué tal? Estamos en este jueves 9 de junio del 2022 con el tema de los jueves de la RUSH y hoy vamos a abordar el tema de la RUSH en las universidades como el descubrimiento de Kepler, unido al descubrimiento de Kepler. Vamos a leer como parte de esta sesión una carta que hicimos por el primer año del fallecimiento de la RUSH y bueno, sin decir más vamos a entrar a leerla. La RUSH en las universidades como ejemplo de verdadero ágape. ¿Qué es realmente el poder? Creo que sí es importante si alguien me ayuda para mover aquí una parte. A ver, Gerardo o Israel, ¿alguien puede leer, por favor? Claro que sí. Sí, tú, Israel, adelante. Ok, gracias. La RUSH en las universidades como ejemplo de verdadero ágape. ¿Qué es realmente el poder? Nosotros, jóvenes de todo el mundo y miembros Instituto Schiller Internacional, nos hemos planteado la cuestión de si realmente estamos haciendo lo correcto en cuanto a la formación académica y moral de tantos jóvenes del planeta. Al responder, nos encontramos con la paradoja de que si estuviéramos haciendo lo correcto, no existiría la situación de crisis sistémica internacional tan grave. Lo que inculquemos en la mente y el corazón de nuestros jóvenes por medio de su educación les dará la herramienta para decidir qué harán con su vida. Tomar la misión del compromiso con la sociedad para mejorar nuestro universo. Con el método que representan las ideas de Lyndon LaRouche, la palabra compromiso no les asustará. Verán en ello la realización de sus ideales al mejorar ellos mismos y como consecuencia buscar la mejora y beneficio del prójimo. Con esto en mente, hemos lanzado una iniciativa llamada LaRouche en las universidades. ¿Qué es realmente el poder? Esta iniciativa consiste en capacitar a los jóvenes alumnos, profesores e interesados en el método y aportaciones del economista físico estadounidense Lyndon LaRouche, porque necesitamos introducir en el pensum la historia de las ideas que en el transcurso de la evolución de la civilización humana nos ha permitido salir de las crisis existenciales con nuevos bríos hacia un renacimiento superior. Y eso representan las ideas sobre el estadismo y el principio agápico que aportó LaRouche en su vida. Y lanzamos este proyecto ahora que son más necesarias que nunca, cuando se cumplen 2 años de su partida de este mundo el 12 de febrero. Nuestra petición es la siguiente. Número 1. Que iniciemos la enseñanza y la formación en el método desarrollado por Lyndon LaRouche por medio de cursos, talleres, seminarios, diplomados, conferencias, concursos, experimentos, rally de ciencia y arte. Todo esto en las academias, universidades, foros, cursos y clases a su cargo. Les pedimos abrir su mente, tener una reunión y dialogar sobre cómo colaborar para activar la capacidad creativa y la facultad específica de discernimiento cognoscitivo en el individuo. Crear con esto una dinámica de diálogo socrático en respuesta a la búsqueda de soluciones frente a las paradojas que nos presenta la crisis actual. Número 2. No estamos exigiendo, estamos ofreciendo la oportunidad de dar a los jóvenes lo que les pertenece por derecho natural. Esto es, crear un punto de inflexión en la historia, una opción diferente al pesimismo que se respira. Es cierto, lo que los jóvenes deciden hacer con su educación no está en nuestras manos, pero al menos nos sentiremos tranquilos de haber hecho lo correcto, haber guiado a esos jóvenes en la dirección del bien y no de su autodestrucción. Número 3. Esto es el verdadero amor al prójimo. Es el verdadero ágape. Nuestra petición no nace del hartazgo social, del enojo, del odio, de la victimización.
Nuestra petición nace de la esperanza de construir con nuestro propio esfuerzo un presente digno para la especie humana y para todas las personas que habitan nuestro planeta. Esto representa las ideas que en vida defendió Lyndon LaRouche y con mayor fuerza ahora, nosotros los jóvenes hemos tomado la responsabilidad de llevar a cabo. Número 4. La consecuencia de cambiar el presente será un futuro próspero y lleno de paradojas a resolver para nuestras siguientes generaciones. La oportunidad de buscar su felicidad en medida de ser útiles a otros y no solo pensar en sí mismos. Es hora de que la sabia palabra de Lyndon LaRouche se escuche, dijo una vez José López Portillo, y nosotros le agregamos, y que se estudie en cada centro educativo del mundo. Súmate a esta iniciativa. Gracias, Israel. Esta es la carta que se hizo abierta a los estudiantes, a todo el sector, no solamente en el nivel educativo, sino en la población en general. Esta carta representa el reto que tenemos como parte del Instituto Schiller de llevar las ideas y el método de LaRouche a todos lados. Las universidades, las calles, los sectores políticos, los sectores institucionales. Ahora, ¿cuáles son esas ideas? ¿Qué es lo que LaRouche planteaba como método? Y aquí es donde anexamos extractos de un documento titulado La filosofía de la victoria. ¿Podemos cambiar el universo? Es una pregunta que lanza LaRouche y es un documento mucho más largo que está en español. Esta parte del documento es los extractos en donde él desglosa el método, que es lo que hemos venido trabajando en los talleres de Kepler, todas las clases que hemos tenido es acercarnos al dominio de este método que menciona LaRouche. Si ustedes recuerdan, y si no, bueno, es parte de lo que vamos a ver hoy, cuando hemos trabajado el libro de Kepler, El secreto del universo, lo que vemos es una secuencia de paradojas y solución a esas paradojas, de hipótesis superior y la hipótesis de la hipótesis superior. ¿Qué quiere decir esto? Que Kepler en sus documentos lanza una hipótesis para resolver una anomalía, una paradoja. Si esa hipótesis funciona, continúa, pero si esa hipótesis no funciona, entonces la desecha y continúa, ¿no? Es lo más importante que creo que, una de las cosas más importantes de tomar de Kepler, que no se queda amarrado a una idea, sino que sigue y sigue. Para mí es muy importante esta parte porque Kepler, cuando escribe El secreto del universo, tenía 25 años, 24, 25 años. Y entonces alguien por ahí, las malas lenguas, en algún momento, a mí me habían comentado que cuando Kepler desarrolla el misterio del universo, su libro, el primer libro, y yo siento el corazón de todo su trabajo, que es ahorita lo vamos a poner en PDF, pero cuando Kepler desarrolla el misterio del universo, ahí las malas lenguas que yo escuché decían, es que Kepler era un joven y Galileo ya estaba viejo. Por eso él no quiso mover su sistema de creencias, porque ya estaba grande. Entonces yo me fui con esa idea todo el tiempo, y es de lo que habla LaRouche, ¿no? ¿Cómo realmente conoces? ¿Cómo estás seguro de que lo que sabes es lo verdadero, lo correcto? Yo mucho tiempo en la universidad creí esto que me dijeron en algún momento, y en realidad al trabajar más en los documentos de Kepler y ver realmente cuál era esa conexión de Kepler con Galileo, con Tycho Brahe, con Copérnico, con su maestro Maestlin, te das cuenta de que en primera no era verdad. Que no es cierto que cuando Kepler escribe el misterio, Galileo ya estaba grande. Eso no es verdad. Y para mí eso fue un impacto muy grande porque Kepler tenía 24 años y
24, 25 años y Galileo le llevaba solamente 9 años. Para mí es muy poco tiempo, o sea, Galileo, cuando Kepler tenía 26 años, Galileo solamente le llevaba 9 años. O sea, Kepler estaba en los 20 y tantos y Galileo estaba en los 30 y tantos. ¿Por qué esto es tan impactante? Para mí sí es muy impactante que no es cierto que Galileo ya casi se estaba muriendo, como me dijeron alguna vez, ¿no? ¿Por qué? Porque eran los jóvenes, era una discusión no solamente conceptual del sistema de Copérnico, era una discusión sobre el concepto de la verdad, si vas a defender o no la verdad. Y no la verdad de Kepler o no la verdad de Galileo, sino el concepto de verdad. Y dentro de este concepto hay cartas en donde Kepler le plantea a Galileo, tenemos que defender que las ideas de Copérnico, por supuesto hasta antes de Kepler, eran correctas, pero nadie tenía el valor de defenderlas porque iban en contra de un sistema ya preestablecido. Por supuesto, hablamos en términos también religiosos, fue una polémica, una bomba total, Copérnico. Pero entonces Kepler, como joven, con esa cualidad moral de defender la verdad, sí se lanza no solamente a defender a Copérnico, sino a trabajar sus documentos y darse cuenta de que había fallas en él. Defendió que en ese momento era correcto y todavía más allá lo supera. Kepler dice, yo corregí 2000 años de error en la ciencia. Y esto también lo sabía Galileo, también lo sabía. No es cierto que él recibe el libro de Kepler, de Misterio como cosmográfico. Él lo recibe, pero no le da una contestación. No es como dicen ahí los chismes científicos que lo ignoró y demás. No, no. ¿Por qué no respondió? Porque implicaba un compromiso con la verdad. Y entonces Galileo escribe el Mensajero Sideral y Kepler responde. Es decir, había un debate filosófico sobre la concepción de cómo estaba creado, cómo funcionaba el universo. Y Kepler siempre fue muy claro, ahorita vamos a leer su introducción, la dedicatoria antigua al libro Misterio Cosmográfico, porque él lo que dice es, yo lo que quiero entender es al creador. Todo esto se reduce a que yo quiero entender la intención de Dios al crear. Eso es lo único que quiero saber. Dice Kepler, solo eso quiero saber. La intención de Dios al crear, pero yo sé que no puedo, porque entonces sería Dios. Si yo supiera en absoluto la intención de Dios al crear, entonces sería Él. Y recordemos que Kepler es cusano. Él trabaja las ideas de Nicolás de Cusa, como estuvimos viendo en los talleres, y como él mismo escribe en su libro El Misterio, hablando de Cusa. Entonces, él sabía que no podía de manera absoluta saberlo, conocer la intención de Dios a crear, pero Kepler lo que plantea es, tal vez eso no lo voy a poder saber, pero lo que sí voy a poder saber es cómo funcionan las leyes bajo las cuales se rige el universo en el que existimos, y ese universo es hecho por Dios. Y la forma más eficiente de acercarme a esa intención es entender su creación. Y por eso se da la tarea que le llevó toda su vida, de entender uno por lo menos de esos principios bajo los cuales funciona el universo. Kepler, en este periodo que desarrolla el libro del Mysterium, el Mysterium lo escribe a los 26 años. O sea, esto es impresionante porque a los 26 años no tenemos ese desarrollo de la ciencia actualmente. Siempre hay una promesa de que después con la maestría, después con el doctorado, después, y no llega a ese proceso de descubrimiento real. Cuando escribe La Nueva Astronomía, Kepler tiene 38 años.
y cuando escribe el libro Armoniche, donde ya completa, aparte de que tiene otros libros, no son los únicos, pero sí son los más, son el corazón de su descubrimiento, Kepler ya tiene 48 años. O sea, Kepler con el misterio a los 26, a los 38 la nueva astronomía y a los, a los 48 la Armoniche y 38 años la nueva astronomía. Entonces, hay un debate filosófico entre los jóvenes de ese periodo que representaba Kepler y representaba Galileo. No era una discusión de, es que Galileo es nada más grande y por eso ya no quería cambiar y tonterías de ese tipo. En realidad la discusión era defender o no la verdad de descubrimiento. Entonces, bueno, quería comentar esta parte por cómo es que Larouche aborda el tema del descubrimiento, el principio de descubrir. Porque lo que estamos acostumbrados y como se nos ha enseñado la ciencia y el método científico ha sido solo aprender, ¿no? Una de las cosas que más ataca Larouche es este concepto de aprendizaje. Lo que plantea Larouche, y vamos a ver ahorita, es que el trabajo de Kepler necesita ser redescubierto, no aprendido ni descrito. Y ahí es ahí donde está el corazón del método de Larouche que vemos en otros científicos como Kepler, que no basta, y de hecho no es útil, solamente describir lo que hizo Kepler. Se requiere redescubrirlo, pasar por el mismo proceso de descubrimiento que hizo Kepler, uno, para entender cómo funcionaba su mente, dos, para entender la propia, la del individuo, y tres, para hacer esa conexión de la generación anterior de los descubrimientos pasados a los que hay actualmente y los futuros que aún no existen, para esos que aún no existen. Entonces, en este documento, Lin plantea lo siguiente. La cuestión más importante y más fundamental que nos plantea la catástrofe que arremete hoy día es esta. Como cuestión de principio, ¿en qué grado, de qué manera y por qué medios puede el hombre obtener presciencia del método para cambiar deliberadamente para bien el rumbo que lleva el destino de su sociedad de modos específicos, aún para vencer así la peor catástrofe aparentemente inevitable como la que se nos viene encima actualmente? Esta parte de presciencia, ¿no? De pronóstico. Por razones que he definido ampliamente en escritos anteriores, cualquier discusión de este asunto se debe ubicar con referencia eficientemente implícita a la acumulación de conocimiento que posee la humanidad y más estrechamente cualquier cultura específica hasta el momento de la discusión. En otras palabras, la investigación de asuntos relativos a la cuestión de método planteada al comienzo de este informe debe tomar su base empírica de la historia de los efectos eficientes del desarrollo anterior de las ideas, según define Platón este término y según definió Leibniz la idea platónica de monadología. Esto es algo que estuvimos viendo en las lecturas de Cusa y Leibniz. Ok, vamos a seguir. Tal es la circunstancia en la que una cultura específica en un momento específico se enfrenta a una amenaza específica en su existencia. Dicha amenaza se debe juzgar considerando no tan solo que esa cultura está situada en el marco de la geografía mundial, justo lo que hablábamos de la geopolítica, bueno, dice, sino también en el legado del desarrollo cultural de dicha sociedad, acumulado de toda la historia humana hasta ese momento. Esta retrospectiva define el significado lato de especificidad histórica. Y aquí viene lo bueno, para mí viene lo bueno del método. Dice, cuando empleamos el vocablo idea, como lo harían Platón, Kepler o Leibniz, nos referimos a la clase de idea propia de un principio físico universal,
tal como el descubrimiento original de Kepler del principio de la gravitación universal, que Kepler describe paso a paso en Nueva Astronomía, en su libro Nueva Astronomía, o la idea de comunicación de dicha idea a otro individuo. O nos referimos a la noción de una idea común tanto a esos descubrimientos de principios físicos universales comprobados sea de procesos vivos o no vivos, como a la idea de la comunicación de ideas de esa cualidad específicamente cognoscitiva según define Platón las ideas de una persona a otra. Es el mismo principio que expresa cualquier ejecución de la Pasión según San Juan y la Pasión según San Mateo de Bach, que se dirija a modo de obtener la participación orgánica que deseaba Bach del compositor, los solistas, el coro y la congregación, el público. La intención es que todos, compositor, solistas, coro y congregación o público, puedan participar en revivir esa pasión dentro de su propia experiencia cognoscitiva. La gran misa de Mozart, su posterior Requiem y las misas de Beethoven expresan el uso del arte para dar nacimiento a una genuina experiencia cognoscitiva de revivir la historia, compartida entre el compositor, los ejecutantes y el público. Sí. Estas obras no son ni ficción ni entretenimiento, sino la inferencia de la realidad cognoscitiva de la historia, en contraste con la torpe interpretación reduccionista de las sombras que se proyectan en las paredes de una caverna débilmente iluminada por una hoguera o vistas oscuramente en un espejo meramente sensible de la realidad. Bueno, haciendo referencia a Platón, ¿no? La caverna de Platón. La veracidad superior del gran arte clásico a este respecto es que cumple la función esencial de capacitar al público, entre otros, para revivir la experiencia cognoscitiva del asunto histórico al que se refiere el arte o una forma apropiada de servicio religioso. Esto en referencia a estas obras. Estas ideas se comunican a otras personas en la forma de cualidades específicamente cognoscitivas de conocimiento. La comprobación se define como algo que ha de medirse por el aumento del poder de la sociedad para existir en y sobre el universo desde el punto de vista físico. Por lo común, esta comprobación ha de medirse per cápita y por kilómetro cuadrado de un área transversal normalizada de la superficie terrestre. Ese concepto es la densidad relativa potencial de población, el descubrimiento de Larouche. Por eso dice, por lo común, esta comprobación de esos descubrimientos de ideas, de principios, esta comunicación cognoscitiva de descubrimiento, de conocimiento, se mide de esa forma, per cápita y por kilómetro cuadrado de un área transversal normalizada de la superficie terrestre. En ese caso moderno, podemos decir que sabemos lo que quiere decir el autor, y esto es algo que hemos trabajado mucho en los talleres, y es algo que aparentemente suena como imposible, pero que es real. En este caso moderno podemos decir que sabemos lo que quiere decir el autor, porque de ese modo, a través de esa facultad específica de discernimiento cognoscitivo, nos obliga a reproducir en nuestros propios procesos cognoscitivos el descubrimiento del significado de la idea verificable experimentalmente. Este principio gobierna el modo en que ocurre entre personas vivas la comunicación de ideas, según define Platón las ideas. Es también el modo en que se comunican las ideas, en tanto ideas del pasado al presente y al futuro. En oposición a ese solo paso de la percepción por cuyo medio aprendemos a reconocer objetos en la forma de percepciones sensibles, verbigracia la tosca noción del empirista de certeza sensible,
el acto individual de conocer una idea exige 3 pasos. Primero, este es el método que Larouche y otros científicos han planteado para realmente hacer un descubrimiento de principio. Y no solo eso, sino comunicarlo y generar esas mismas condiciones de descubrimiento en la mente de otro individuo. Entonces, paso 1. Debe haber el reconocimiento de una genuina paradoja. Y eso es lo que comentábamos antes con el trabajo de Kepler. Paso 1, una paradoja real. Esa anomalía, ese no cuaja en el sistema, ¿no? Esa anomalía, paradoja, eso que de repente ya no está, ya no funciona dentro del sistema, dentro de los parámetros, los a prioris que se están planteando en ese momento. Es una paradoja. Segundo, debe haber un acto de descubrimiento hipotético de algún principio universal eficiente, descubrimiento que resuelve la paradoja. Y aquí hago un punto importante sobre, debe haber un acto de descubrimiento hipotético de algún principio eficiente que resuelva esa paradoja. Y después, el otro punto que es uno de los más importantes, tercero, debe haber una prueba experimental del descubrimiento, lo que Larouche llama el experimento único. En otras palabras, la prueba debe demostrar si el principio hipotético o la hipótesis es universal o no. Si no es, no es un principio. Ahora, ¿por qué esto es tan importante? A ver, denme un segundito para dejar entrar a alguien que está viniendo. Listo. ¿Por qué esto es importante? Porque es totalmente contrario al método de desarrollo, que es el de desarrollo científico, que es lanzas, axiomas, postulados, a prioris. Y lo que Larouche ha planteado, el problema de esto es que todo está concatenado. Y con que uno de esos axiomas tenga un error, todo tu sistema se colapsa. Por eso es que el método es muy diferente. Por eso es que Larouche plantea que el problema es que se enseña ahora, no solo en las universidades, sino es la manera de conocer, es que se aprende, ¿no? Denme un segundito, por favor. Listo. Entonces, una cosa es solo aprender y otra cosa es redescubrir. Nosotros, el movimiento de Larouche, lo que planteamos es que no sirve de nada el describir un proceso, el describir un descubrimiento. Necesita ser redescubierto, no descrito. Porque en el proceso de redescubrimiento la mente pasa por el mismo proceso que pasó el autor, el científico, para poder hacer el descubrimiento. Y bueno, no me voy a adelantar, ahorita va a plantear también Larouche esta parte. Continúo. Si hay dudas, podemos interrumpir, no hay problema. Dice, dado que los pasos primero y tercero, ¿cuál primero y tercero? Tener una hipótesis, tener una paradoja, una anomalía muy clara y el experimento único que demuestra la solución de esa paradoja. Y que normalmente, aquí no lo plantea, pero lo plantean otros documentos, que normalmente la solución a esa paradoja o a esa anomalía, normalmente ya no encaja en el sistema. Normalmente genera una nueva condición totalmente. Es como si la anomalía o esa paradoja que buscamos resolver, que ya no cuaja con ese sistema, llámese economía, llámese política, llámese ciencia, llámese arte, filosofía, inclusive la vida personal,
Si esa paradoja o eso que ya no cuaja, ya no funciona, es resuelta, genera una nueva dinámica. Y de hecho, la importancia de estas paradojas es porque son como esa luz que nos lleva a un cambio de sistema, a una mejora, a un nuevo nivel de mejora. Ok, dice, dado que los pasos primero y tercero se demuestran experimentalmente, una segunda persona que repite estos pasos se da cuenta de lo venturoso del pensamiento que engendró el descubrimiento hipotético en la mente del descubridor original, recreado en la suya propia. Eso es lo que es por lo que uno se, no sé, es como decir, es por lo que uno se incluye en el Instituto Schiller, porque esto es revolucionario. O sea, él dice, hay una comunicación con el autor, con el descubridor original, con tu mente. Voy a leer de nuevo, dice, dado que los pasos primero y tercero se demuestran experimentalmente, una segunda persona, o sea, nosotros, que repite estos pasos se da cuenta de lo venturoso del pensamiento que engendró el descubrimiento original, recreado en su mente, suya de él propia. De este modo, se conoce lo imperceptible, porque la existencia de esa idea gobierna eficazmente las sombras de la caverna de Platón. Este compartir el acto de descubrimiento, no describir, no platicar, tú no puedes, es aquí donde se entiende este concepto, tú no puedes hacer por alguien más lo que esa persona no puede hacer por sí misma, no es posible, eso es un principio. Puedes ayudar, puedes guiar, como es nuestra intención, guiar ese proceso de descubrimiento, pero no puedes hacerlo por la persona, tiene que ser en la mente del individuo, es la única forma. De ese modo se conoce lo imperceptible, porque la existencia de esa idea gobierna eficazmente las sombras de la caverna de Platón. Este compartir el acto de descubrimiento de un principio comprobado experimentalmente define una idea de tipo platónico. Las ideas de principio generadas y comprobadas de este modo representan así ideas comunicables y eficaces en la práctica, aun cuando la idea misma no es perceptible a los meros sentidos. Sigo. De modo que el asunto de la historia bien entendida es la historia de las ideas, definida desde el punto de vista que acabo de resumir. De modo que la única idea válida de la historia es la historia de las ideas. Esa lucha conceptual, esa lucha de las ideas. Lo que mencionaba hace un momento entre Kepler y Galileo. Entre quién iba a defender la verdad, cómo funcionaba el universo. En otras palabras, mediante el método de 3 pasos esbozado arriba, la mente de los descubridores del pasado, esto es la conexión de las ideas. La mente de los descubridores del pasado se puede comunicar con la nuestra, aun si el descubridor del caso murió hace mucho. ¿Cómo? ¿Cómo se comunica con nuestra mente? Esto no es nada así psíquico ni nada de eso. Y así, también nosotros estamos en capacidad de comunicarnos con la mente de personas que serán concebidas y nacerán mucho después de que hayamos muerto. Este es el concepto que Larouche siempre planteó de la simultaneidad de la eternidad. Es decir, que nosotros en el presente tenemos una conexión con la mente de esos descubridores del pasado y que también tenemos una conexión con el futuro, con los que aún no están, pero ¿cuál va a ser la forma en que ellos van a conocernos? El estudiar esas aportaciones que hicimos nosotros ahora. Así como nosotros estamos estudiando esos conceptos del pasado, que son atemporales porque son descubrimientos de principio, así el futuro también lo va a hacer.
esta relación entre el pasado, el presente y el futuro, definida desde el punto de vista de las ideas, es la equivalencia de la idea de historia e historia de las ideas. No es mediante el aprendizaje enraizado en la certeza sensible, sino solo mediante la comunicación cognoscitiva de ideas de calidad platónica, como entramos en relación eficiente con el conjunto de la humanidad, nuestros predecesores, nuestros contemporáneos y nuestra posteridad por igual. Esa conexión, por eso Larouche decía, la historia es ciclos de ondas largas completas, pasado, presente, futuro en este momento. Esto señala el papel indispensable de un modo humanista clásico de educación primaria y secundaria universal para todos los miembros de nuestra sociedad. El objetivo primario y la función de la educación debe ser capacitar a los jóvenes en particular, y como saben en general a la sociedad, para revivir las experiencias cognoscitivas importantes de generaciones pasadas, en especial los grandes descubrimientos y las grandes crisis de culturas y pueblos anteriores. Por medio de la búsqueda de la verdad cognoscitiva en estos modos humanistas clásicos de educación de los jóvenes en ideas, dicha educación echa las bases del desarrollo moral del carácter del joven y por ende del adulto. Por eso tanta insistencia en que requerimos un movimiento de jóvenes, estar en las calles, en las escuelas, en todos lados donde esté la sociedad y en particular los jóvenes, porque es el momento. Larouche aquí es mucho más específico, porque la gente siempre nos pregunta, pero bueno, ¿y los niños? Bueno, pero la gente que ya no es joven, etcétera, ¿no? Pero Larouche aquí es muy específico, desde lo básico, primaria, secundaria, este método de redescubrimiento, no el método de aprendizaje que disminuye esa capacidad cognoscitiva en el individuo. Si tú tienes a los niños estudiando como lo hicieron, vean qué estudiaba Kepler, qué era lo que se enseñaba con Platón, con Sócrates, qué es lo que se estudiaba. La mayoría de la gente que ha hecho una aportación trascendente a la sociedad, sí, como Kepler, ahorita vamos a ver con Leonardo, Gauss, Riemann, Einstein, Bach, sí eran genios, por supuesto, pero también, y algo que no se dice, es que los ponen siempre como genios aislados por allá, que de repente les llegan las ideas y ya la transmiten a la sociedad, y no es verdad. Estos genios siempre estuvieron dentro de una dinámica de discusión de ideas. Siempre estuvieron conectados a gente que guió esos procesos. Kepler era un joven, y aquí quiero hacer un paréntesis porque es muy importante para mí que este punto se tome en cuenta. Kepler sí, era un joven con muchas cualidades, pero también era un joven muy aislado de la sociedad, muy inseguro por su físico, porque siempre ponen a Kepler ya que estaba grande, pero cuando estaba joven no lo ponen casi, pero tenía muchos problemas de inseguridad, era muy aislado, no muy comunicativo, su familia, como él dice, su mamá tenía muchos problemas emocionales, su papá también, en fin, podríamos decir un típico ejemplo de nuestra sociedad actualmente, el pobre Kepler, ¿no? Un adolescente que como que no se ubica y con una familia ahí medio rara, ¿no? Entonces, Kepler por sí mismo sí tenía cualidades, pero nunca, y es lo que yo puedo ver, y ustedes también pueden comentar si ustedes conocen un caso contrario, pero siempre esta cualidad en la población, en los jóvenes, es dentro de una dinámica y siempre hay quien los guía. O sea, por eso Larouche decía, un movimiento de jóvenes, tenemos que tomar la responsabilidad de llevar ese proceso a los jóvenes, porque ¿quién los va a guiar? La delincuencia, la necesidad de afecto y que las niñas terminen embarazadas a los 11, 12 años, o los va a guiar una personalidad de liderato, una personalidad que va más allá de sus propias capacidades, un reto que los hace crecer moral e intelectualmente. Entonces Kepler sí fue educado con toda la idea platónica,
A Kepler lo hacían leer arte clásico, en fin, tuvo una educación muy profunda. En algún momento vamos a tener una clase solo sobre Kepler. Pero lo que quiero mencionar ahora es que Kepler conoció a su maestro Maestlin, y Maestlin lo guía sobre el trabajo de Copérnico, y él es al que más se acerca. Inclusive Maestlin, su maestro, es el que lo apoya para sacar a la luz el libro del misterio. Siempre hay una guía. Con Leonardo, ¿quién era? Pacioli, también estuvo Brunelleschi. O sea, había una dinámica, ¿no? No me digan que, no, por allá, solitario, Kepler, de repente se le ocurrió tal cosa. No, había un proceso. Entonces, por eso es que esta parte me parece como acotarla en que sí importa esa dinámica en la que se desarrolla la sociedad, y sobre todo los jóvenes, desde niños hasta jóvenes, ¿no? Entonces, dice, voy a continuar aquí leyendo y voy a repetir este párrafo que para mí es muy importante y da respuesta a muchas de las preguntas que nos hacen. ¿Cómo es que Larouche plantea la educación hacia la población? Y aquí dice, esto señala el papel indispensable de un modo humanista clásico de educación primaria y secundaria universal para todos los miembros de nuestra sociedad. El objetivo primario y la función de la educación debe ser capacitar a los jóvenes, en particular, para revivir las experiencias cognitivas importantes de generaciones pasadas, en especial los grandes descubrimientos y las grandes crisis de culturas y pueblos anteriores, por medio de la búsqueda de la verdad cognitiva en estos modos humanistas clásicos de educación de los jóvenes en ideas. Dicha educación echa las bases del desarrollo moral del carácter del joven y por ende del adulto. El carácter moral superior del individuo que disfruta los beneficios de una educación humanista clásica, en contraste con las prácticas más generalizadas de nuestros días, se expresa en el desarrollo de personas que no solamente son por lo común más morales y sensatas que las de otras partes de la población, sino que están dotadas de cualidades superiores de aprovechamiento intelectual en cualquier profesión que desempeñen. Así pues, la idea de una generalidad de desarrollo cognitivo definida así históricamente señala un estado mental inducido descrito como la expresión de un principio de hipótesis superior, expresado típicamente como el poder del individuo de generar familias enteras de descubrimientos. Es decir, empezamos con un descubrimiento y sigue, es ya una forma, un método de pensamiento. En la capacidad de compartir con otros ese descubrimiento cognitivo de un principio universal, de manera orientada por una tarea, una misión. Eso es lo que queremos hacer. Por eso esta parte me gusta mucho del documento de Larouche, porque es muy claro. En la capacidad de compartir con otros de manera orientada por una tarea, una misión, el conocimiento real del universo físico deviene sujeto de intención consciente, distinguiendo unas ideas tales de otras del mismo origen cognitivo. Es como podemos distinguir una idea de otra como forma de existencia de las ideas situadas en un proceso social. Yo esta parte, y ustedes pueden comentar también, lo veo así como nosotros empezamos a abordar la parte científica, los documentos, sobre todo de Kepler, porque Kepler sí va describiendo su proceso de descubrimiento. Se crea una forma, es entrenar a la mente a funcionar así, buscando la pregunta, ¿por qué así y no de otra forma? Y eso se mantiene cuando ves esa bola de cristal en la parte de la ciencia, pero la llevas ahora a la política y la llevas a la historia y la llevas al proceso social. O sea, se vuelve un método con el que abordas esos problemas. No es solamente como una cuestión académica. Dice, este aspecto social del proceso de anunciar y de acumular ideas válidas cognitivamente en el curso de generaciones sucesivas define lo que se considera propiamente principios clásicos de composición e interpretación artística. Los principios comprobables de composición artística clásica
También ofrecen las bases para la aprehensión de la historia real y de las artes del buen gobierno. ¿Alguien me puede ayudar a leer esta parte de abajo, por favor? Quien quiera y pueda leerlo. A partir de la distinción funcional. Sí, por favor. La distinción funcional de la forma soberana de república del Estado Nacional moderno es que termina con la subyugación de la mayoría de la población al estado práctico de ganado humano. La formulación de las doctrinas económicas, etcétera, según esa intención, le impone a los gobiernos las responsabilidades de a. Proteger el desarrollo económico nacional medido per cápita y por kilómetro cuadrado. B. Promover el desarrollo de la infraestructura económica básica del territorio nacional en su conjunto. Y C. Fomentar el progreso científico y el uso de la tecnología derivada de éste para promover el avance de la capacidad productiva del trabajo de todos los hogares de los que se compone la población. El florecimiento de la educación clásica y su práctica en la ciencia y el arte fomenta lo que deviene en el potencial productivo de la población y su inclinación a cooperar en hacer que las mejoras relacionadas en las condiciones materiales y culturales de vida sean la práctica general. El individuo humano es naturalmente creativo. Eso lo distingue de las bestias. Esa es la cualidad del individuo que, si se evoca y si se alienta, es el origen de los caminos ascendentes a mejoras revolucionarias en la condición de la humanidad. Eso que Platón y el apóstol San Pablo llamarían el principio de ágape es la facultad de la humanidad para cambiar el universo. Sí, gracias, Gerard. Bueno, aquí tenemos, esta es una foto del trabajo que en algún momento se tuvo con el movimiento de jóvenes coral. Esa es una visita que la RUSH tuvo a Monterrey y que fuimos a escucharlo y se presentó una obra de Bach en yeso, se llamaba, bueno, se hizo lo que se pudo, ¿verdad? No sé si se logró la intención, pero bueno, esta parte de abajo, este es uno de, como dice aquí, trabajo de estudio, bosquejos y construcciones geométricas del grupo de jóvenes del Instituto Schiller sobre la hipótesis del capítulo 13 del libro El secreto del universo de Kepler. Es decir, del libro del misterio, capítulo 13, que es como el corazón, el capítulo 13, el capítulo 11, se hicieron estos trabajos de geometría tomando el reto de Kepler, que era la construcción de los sólidos platónicos. Después, ya teniendo la construcción de los sólidos platónicos, inscribir y circunscribir en ellos esferas. Este es el trabajo de Chile, Perú, Colombia, México y la República de Sonora, como dice Hugo. Entonces, si ven ustedes aquí, cada uno hizo su bosquejo, ¿no? Cada uno los construyó, porque los sólidos platónicos, como en algún momento los vamos a construir, pero ahí sí les voy a pedir algo de material y todo para que los hagamos con algo muy, muy fácil. Pero el tema es que los sólidos platónicos se vuelven como tu celular, como tu computadora, se vuelve algo personal totalmente, porque tú necesitas construirlos. Y por eso es que si ustedes se dan la oportunidad de volver a leer este documento de la RUSH, nos damos cuenta que cuando trabajamos una idea, sí es como él lo plantea, que tú no puedes, por más que te platiquen, si yo ahorita les describiera cómo se construyeron los sólidos, probablemente sería una idea, pero no significaría mucho.
significa hasta que uno los construye por sí mismo y se da la tarea y ese reto personal de decir, quiero entender este principio, y no se queda ahí solamente, sino que el hecho de que la Rush plantea, ok, se hace el descubrimiento del principio en el individuo, pero se completa solamente, y por eso es tanto la insistencia de hablar con otras personas, de hacer crecer el movimiento, porque solamente se completa ese ciclo cuando tú lo transmites a otra persona. Solo ahí se cumple, se cierra. Porque efectivamente no le vas a describir y no vas a conformarte o a buscar que aprenda, sino lo que buscas es guiar ese proceso de descubrimiento. ¿Cómo? Con tu experiencia de descubrimiento cognoscitivo, no tu experiencia del ascenso percepción. Y aquí es muy interesante, de verdad, yo por eso les planteo esta tarea de transmitir esto a otra persona, cualquiera, un hijo, cualquier persona, porque te das cuenta cómo al principio cuando tú tratas de transmitirlo, tú lo quieres llevar por tu proceso. Si una persona lo trata de resolver, ahorita podemos abordar esa parte, tú lo quieres llevar por tu proceso y esa persona trae su propio proceso y necesitas guiarla bajo su proceso, no el tuyo. No sé si me explico, esto se entiende más cuando lo tratamos de explicar a alguien, a otra persona, cuando esa persona trata de empezar a resolver y dices, ay no, pero es por acá, ¿no? Y la persona no es la hipótesis que trae la suya. Entonces el reto es poderlo guiar con su hipótesis, no con la tuya, con la de esa persona. En fin, hay que hacer esa tarea para poder aterrizar un poquito lo que estoy diciendo. Y en esta parte de abajo, aquí son algunos de los, yo les llamo bosquejos, dibujos, ¿no? De cómo se trataron de resolver algunos de los planteamientos que lanza Kepler en el libro 13, El secreto del universo. Y en esta parte de abajo, yo puse esto, que les comenté al principio, que son los bosquejos de Leonardo. A mí en lo personal me gustan más sus bosquejos que lo ya terminado, ¿no? Por supuesto lo ya terminado es extraordinario, pero los bosquejos dan mucho de la idea de cómo estaba trabajando. En esta parte, quiero hacerlo un poquito más grande, ustedes ven aquí que está el sólido. Aquí está el sólido. ¿Qué sólido es este que tenemos aquí, que tiene aquí Leonardo? A ver si se acuerdan. ¿Dónde está y cuál es? Carolina. ¿Sí? Aquí en el bosquejo que tenemos aquí a la izquierda, como dices, el bosquejo, el principiante en este caso el experimentador, está tratando de en un cuerpo sólido inscribir figuras, en este caso tetraedros. Intenta y al intentar, primeramente logra y dice, "Ah, caramba, logré dos", pero después se da cuenta que los dos no son dos, son cuatro. Y después dice, no, no son cuatro los inscritos, son cinco, porque de los cuatro hay otro inscrito. Eso es el proceso al que en forma rápida y muy poética lo estás diciendo. ¿Cómo participar de la emoción de ir construyendo, en este caso, inscribir los sólidos dentro de otro sólido? Ok. Ok. Sí tenemos acá abajo unos tetraedros inscritos con otro tetraedro, ¿no? En la parte de abajo. Acá. Pero, ¿qué sólido es este que está aquí? A ver. Acá está. ¿Qué sólido es ese?
el dodecaedro, No, es el creo que icosaedro, ¿no? no me acuerdo. No, a ver, acuérdense cuál es. Observación. Para este, de un cubo, pero el cubo, te das cuenta, se prolonga hacia el exterior, siendo lo que algunos de los compañeros, pero inicialmente armó un cubo y el cubo tú lo vas girando o vas girando la figura que quieres hacia el exterior y entonces, ok, Ajá. Bueno, esta pregunta no es capciosa. No es capciosa. Sí es muy claro que este es un sólido. ¿Qué sólido es este? Ese es el icosaedro. El icosaedro. Tenemos, acuérdense que Kepler plantea dos tipos de sólidos, los primarios y los secundarios, los estables y los inestables. Los estables son los que se pueden parar sobre su propia cara, su base. El tetraedro se para sobre su base, que es el triángulo. El cubo se para sobre el cuadrado, que es su base de cara. Y el dodecaedro, que se para. Pero tenemos dos que son inestables y uno de ellos es el icosaedro. Acuérdense que la clave para ubicar el icosaedro es que tiene un cinturón de triángulos. ¿Se acuerdan que cuando los construimos haces el cinturoncito de triángulos, lo unes y luego le pones la tapa de arriba y la tapa de abajo? Un pentágono y un pentágono. Entonces el cinturoncito se cierra con las dos. Y este es el icosaedro. Y el otro que es inestable es el octa, ¿no? El octaedro. Entonces, bueno, es interesante. ¿Por qué? Porque está aquí este modelo, y si ustedes revisan el libro de Luca Pacioli que estuvimos compartiendo, es el mismo modelo, porque Leonardo fue el que dibujó todos los bosquejos para Pacioli, porque es lo que les digo, era la dinámica en ese periodo. Ahora, quiero que vean este que está aquí, a ver si les recuerda algo de lo que estuvimos haciendo. El cubo. El diagonal. Está ahí en el cubo, Leonardo, mientras voy al cubo. Puedo verte a la cabrita. Carolina, ¿se fue la señal? No, ya regresé, Juan, nada más es que fui por mi cubo. Tuve un pequeño accidente. Pero, bueno, a ver. Te escucho, te escucho. ¿Vas a decir algo, Juan? En este tipo de volumen podemos trabajar como al trazar una diagonal en los puntos opuestos, en los vértices opuestos. Ahí inmediatamente nos estamos dando ya inmediatamente cuenta que al trazar uno derecha, una diagonal, estamos generando un volumen, pero además se generan varios volúmenes. ¿Qué sucedería? Y esto se da mucho en cristalografía. ¿Qué sucedería si dividimos el cubo en dos cuadrángulos? ¿Sí? Casi en una figura rectangular, en este caso dos partes de ese cubo. Entonces se nos dan, no casualmente por dos, todas las figuras, no es multiplicable por dos. Curiosamente, se multiplica por un número muy diferente, al doble. Y si tratamos de hacerlo, se queda uno maravillado. Okay.
Bueno, aquí es un reto que de hecho tenemos de tarea con el libro Almoniche de realmente cuántos tetraedros caben en el cubo, ¿no? Cuántos tetraedros pueden ser inscritos en el cubo de forma que la arista del tetraedro mida lo mismo que la diagonal de la base del cubo. Parece rompecabezas, o más bien, ¿cómo le llaman? Trabalenguas, pero no. ¿Cuántos tetraedros caben inscritos en el cubo de forma que la arista del tetraedro mida la diagonal de la base del cubo? Este es el cubo. Ajá. Carolina, si no se escuchas. No te oyes. Claro, desde que se escucha la ambulancia. No, ok. No tiene los lados iguales. Los vértices 1, en el caso de la diagonal, es de mayor magnitud que la de los lados, pero viene siendo una figura tetraédrica. Bueno, Juan, ese es el reto. A ver, constrúyelo. Para que lo puedas construir y vemos qué tal te sale, porque ahí nos echamos unos dolores de cabeza. Te los comparto. Ok, vamos a continuar con esta parte del cubo. Ahí está Mauricio, que él dice que caben 3 tetraedros. Ok, bueno, ese es el tipo, esa es la hipótesis, ¿no? Esto es precisamente el punto, que cada quien trabaja una hipótesis, pero en conjunto y a la vez la vamos compartiendo. Eso es lo que habla Larouche, el diálogo de esas hipótesis y esas ideas. Este cubo que tiene aquí Leonardo es parecido. Yo no estoy diciendo que somos Leonardo ni que estamos exactamente sabiendo lo que pensaba, pero sí tenemos una idea, porque ya pasamos por ese proceso también. Y este que fue el cubo que construimos, si se fijan, aquí está el cubo y aquí está su diagonal. Aquí está la diagonal del cubo que tiene ahí Leonardo. Y también está la diagonal de la cara del cubo, que ahorita déjenme ver si la puedo poner. La diagonal del cubo es esta completa, pero la diagonal de la cara del cubo es la que iría de aquí a acá. De acá a acá. Que en este caso es esta. Bueno, la quiero poner para que no veamos solo los bosquejos de Leonardo como, mira qué bonitos, mira qué padre. No, nosotros hicimos ese trabajo también y lo vamos a seguir haciendo. Esta que está aquí, ¿ya vieron? Es la diagonal de la cara del cubo. Y esta que está acá es la diagonal, bueno, la que está ahí de punta a punta del cubo completo. Ok, solamente quería mencionar que es verdad esto que dice Larouche, que lo hemos hecho. Cuando tú haces ese proceso de descubrimiento, empiezas a entender la mente del descubridor original, hacia dónde iba. Esto es solamente una parte. Ahora quiero enseñarles este otro bosquejo de Leonardo. Esto está en el libro que les enseñé hace ratito para que no digan que no son reales. Aquí está este libro de Leonardo y de aquí yo saqué esos bosquejos que se los enseñé hace ratillo. Ahorita se los vuelvo a enseñar. Y aquí, todos los que hemos tomado el reto y hemos intentado duplicar el área del cuadrado, no en términos numéricos, no nos interesa en términos solo numéricos, que tienes un cuadrado de área 1 y construyes el cuadrado de área 2 sabiendo que el lado va a ser la raíz de 2. Ok, eso no es lo que buscamos. Lo que buscamos es el proceso, no solamente geométrico, sino físico, que genera ese nuevo cuadrado. Porque ese nuevo cuadrado es la expresión de un proceso físico que se está dando. Entonces, todos los que hemos sufrido con ese experimento, con ese ejercicio, vamos a reconocer estos dibujos. Vean esta parte.
Todos hemos dibujado esto cuando queremos resolver el cuadrado. Todos. Nadie se ha salvado de eso. Aquí está. Esto sí es el teorema de Pitágoras. Mucha gente dice, esto aquí Leonardo está viendo el teorema de Pitágoras. Sí, lo más probable es que sí. Pero acá, discúlpenme, pero perdónenme, pero esto es el trabajo de duplicar el área del cuadrado. Y que claro, está conectado con el teorema de Pitágoras. Pero ¿por qué sabemos que él estaba buscando eso? Porque es el proceso para resolver el cuadrado. Tienes el lado del cuadrado, el cuadrado de 1, y esta diagonal, que es la raíz de 2, es el lado del nuevo cuadrado. Y la diagonal del cuadrado pequeño es el lado del cuadrado siguiente. La diagonal del cuadrado siguiente es el lado del siguiente cuadrado, y así sucesivamente, hasta que se hace algo parecido a esto. Algo parecido. Parecido. Entonces, estos bosquejos, también aquí, no estoy diciendo que exactamente sabemos, pero sí tenemos esa idea. Y a ver, esta es la conexión del presente con ese pasado, con Leonardo. Pero también nosotros, nuestros bosquejos, por eso yo siempre les digo en los talleres, tomen fotos de esos dibujos, de esos trabajos y mándenmelos, por favor. ¿Por qué? Porque el futuro, cuando vean nuestros trabajos, que no digo que solo de nosotros, pero cómo es la conexión con el futuro, este presente, este trabajo de las ideas, que cuando ellos vean este material trabajándose, ellos van a entender hacia dónde estaba yendo nuestra mente, que era descubrir un principio. Por eso son los talleres de Kepler, por eso los talleres de economía física, porque necesitamos lograr que nuestra mente esté en ese canal. Y cuando logra la mente entrar a ese canal, ve así todo lo demás. Es como si el método se vuelve un prisma, como diría el buen Leibniz. Si ese método se vuelve un prisma por el que ves todo. ¿Sí? Es como, ese es el prisma por donde ves lo económico, lo político, lo social, el tema de la guerra, el tema de la mejora, el tema del desarrollo, el tema personal, inclusive se vuelve un prisma, ese método por el que tú ya ves todo y buscas resolverlo por ahí. No es solamente un gusto académico, no es solamente una insistencia. Y lo más extraordinario es que LaRouche logró algo que ninguna universidad ha logrado, que es formar jóvenes para dar un liderato político, para dar un liderato social, para que conozcan su mente y en esa medida estén dispuestos como a generar este proceso que aparte es muy divertido y todo lo demás, este proceso en la mente de otro individuo. Y esto es el tema que LaRouche menciona como la creatividad. Él dice, para no inventarles esa frase, dice LaRouche, la creatividad yace en pronosticar qué va a pasar. Y ya pronosticado también qué va a pasar, crear nuevos estados de existencia, de mejora. Dice Lynn, si tú no haces eso, no eres creativo. Yo pienso, bueno, ese nivel de exigencia es bastante elevado, pero es lo que él dice, la creatividad yace en pronosticar lo que va a pasar y crear nuevos estados de existencia, de mejora. Y ese es el reto, cómo tú conoces algo verdadero, y qué es nuestro destino, es como la misión de la humanidad, porque para eso fuimos capacitados, pues para eso nos hicieron. Para eso estamos hechos, o sea, es como llevar a ese potencial. Y bueno, algo que también quiero comentarles dentro de esto, que la clase es sobre el trabajo de Kepler. Hemos visto varios talleres sobre Kepler, sobre su libro, su trabajo de geometría y demás, pero esta vez quise abordar la parte sobre directamente el documento de LaRouche, de por qué estamos trabajando Kepler.
¿Cuál es la función, el método? Miren, aquí también está como algo que a mí es más interesante, ¿no? Sobre la elipse y cómo no es el centro. No sé, son cosas que uno las revisa y cuando las trabajas ves una relación. Ahora, hay algo que quiero mostrarles también. Déjenme, les voy a compartir. Es esta imagen de esta que está aquí. Esta es como les contaba al principio, es una especie de grúa que diseña Leonardo. Porque Brunelleschi deja este reto. ¿Cómo iban a poner esta parte en amarillo que se ve acá arriba? La parte última de la columna, digo de la capilla. Aquí está. Era la linterna, que está esta y arriba tiene una cruz. Este era lo más difícil. Y para lograr poner eso, porque el problema era que cuando lo pusieran todo se iba a deshacer, porque era demasiado peso. Entonces Leonardo hace toda esta grúa así, toda esta construcción, en base a el avance tecnológico en ese periodo fue esta máquina, las poleas. Entonces les decía que algunos de los libros de Leonardo mencionan que esta infraestructura era la infraestructura de más alto nivel en ese periodo y que esto se asemeja a los complejos que tenemos de investigación espacial ahora, en ese periodo. Y por supuesto Leonardo, no, igual que Kepler, no es que salió de la nada y de repente hizo esto. Tenía al lado gente como Pacioli, tenía al lado gente como Brunelleschi, tenía al lado gente como su maestro que lo fue guiando. Les voy a decir el nombre para no pronunciarlo mal. De hecho, hay una obra de él, una obra de teatro. Verrocchio, no sé si estoy pronunciando bien el nombre. Pero él fue el que el padre de Leonardo lo llevó y le dijo, aquí está. Verrocchio. Verrocchio, ok, gracias. Verrocchio. Y cuando él lo ve pintar, él decide que él no, definitivamente no pinta mejor que Leonardo, ¿no? En fin, es toda una historia. Inclusive hay una obra que se llama Ascanio, de Dumas, de los Dumas. Ascanio, donde aborda un poco la vida de Verrocchio. Pero bueno, a lo que voy con esta parte es que había una relación, había una dinámica científica, una dinámica de retos, de paradojas, de desarrollo. Porque en ese mismo momento estaba un proceso de descomposición social. Entonces, ¿qué es lo que se estaba haciendo? Que un grupo estaba guiando a esos jóvenes hacia algo diferente, hacia qué es lo que se va a dejar a la posteridad. No solamente con estas tecnologías, porque como tal la cúpula debe ser toda una clase, no lo podemos abordar ahorita, pero era un reto tecnológico, cómo crear la cúpula, cómo se hizo, fue un nuevo sistema que se necesitó crear porque la forma en la que se quería construir no se podía hacer, se necesitaba un nuevo sistema. Y estos son los avances tecnológicos. Entonces, dentro de esta parte, el trabajo de Kepler representa ese avance tecnológico. Acuérdense que en algún momento comentamos que Larouche planteaba cómo el cerebro no es lo importante. El cerebro, como estos estudios que hacen que el hemisferio izquierdo, que el hemisferio derecho, y activa el derecho y activa el izquierdo, pero si no activas el derecho, el izquierdo se duerme y cosas de ese tipo. Más bien, como lo aborda Larouche, es que el cerebro solamente es la infraestructura donde yace la mente. El cerebro es solamente esa infraestructura donde la mente existe.
pero que la capacidad creativa del individuo no está solo en activar por acá una neurona, por acá otra, conectarlas, sino en una dinámica generalizada de funcionamiento cognoscitivo. Entrar a romper esas paradojas, es decir, tenemos una crisis económica internacional, no tenemos alimentos, o como el videíto que mandé que me gustó mucho, muy divertido, y sí, o sea, sí son los agricultores, bien francos, directos y sinceros, ¿no? Tenemos una crisis de alimentos, ¿cómo le vamos a hacer? ¿Cómo le vamos a hacer? Y es ahí donde metes a la población en esa dinámica. ¿Cómo vamos a resolver esto? Ese es el proceso creativo y eso genera nuevos estados de existencia para sobrevivir de manera exitosa. Esto es por lo que estamos haciendo todo el trabajo del Instituto Schiller y en particular el trabajo científico. Y lo que estamos buscando ahora es llevar esto a las calles, a la población en general. Si podemos hacer, por ejemplo, así como hemos llevado los sólidos platónicos, ahora que cada persona necesita construir, se vuelve esto algo así como, como lo que decían de, debes construirlos antes de morir, ¿no? Necesitas haber construido los sólidos y verlos, trabajarlos antes de morir. Así, ¿no? El modelo de la cúpula de Brunelleschi, cómo se puede llevar a las calles para que la gente ahí mismo haga el proceso de descubrimiento de principio y acelerar ese proceso en la población. Y el acelerar este proceso en la población genera una nueva dinámica. Por eso es que decíamos la vez pasada, la dinámica no se cambia influyendo en los politiquillos, ¿no? Influyendo en mi amigo que es director de no sé qué, o en este politiquillo que va a llegar al poder. La dinámica se transforma. Tienes dos opciones, o estar rogándole a alguien que haga lo que crees que se tiene que hacer o lo que se necesita, o puedes generar una dinámica social en la que esta sea la discusión. Y en esta dinámica es donde se hacen esos descubrimientos. Meter a la sociedad, meternos nosotros en estas discusiones, en estos diálogos de cómo vamos a dar de comer a la humanidad, como decía uno de los videos que enviamos. ¿Cómo vamos a dar de comer? ¿Cómo vamos a hacer para atacar estas enfermedades? Es decir, esos problemas tan profundos que están sobre nuestra sociedad, ¿cómo los vamos a abordar? Y ahí es donde entra esto del método. No es ni como diga otra persona, ni como diga yo, es cómo se necesita hacer con ese proceso. Hay una paradoja, se ubica esa paradoja, esa anomalía del sistema, se lanza una hipótesis, pero esa hipótesis tiene que tener una comprobación del experimento único que demuestre que esa forma de hipótesis que tú estás lanzando sí resuelve el problema. Porque no vamos a andar haciendo hipótesis con la vida de la población. No es de, yo pienso que le vamos a hacer así, híjole, ya se nos murieron miles, no creo que no era por ahí, ¿no? Así no funciona. Así no funciona. Entonces, por eso ese proceso social es mucho más profundo inclusive que esta parte científica, es cómo aplicas esto hacia el bienestar de la población y cómo esto cambia la dinámica. Imagínate tener a los jóvenes en esta dirección. En lugar de estar ahí de Uber Eats, ¿no? O de andar en sus bicis repartiendo comida, o andar de ve y trae, o de jóvenes empresarios exitosos, a la economía nacional, y esto es muy claro, y es lo que hemos estado hablando con la población, a la economía nacional no le conviene esta dinámica de los jóvenes exitosos que son su propio jefe y demás. ¿Qué es lo que conviene a la economía nacional? Generar una dinámica de proyectos de infraestructura de alto nivel donde metes a esos jóvenes a dar todo ese potencial, los mandas a estudiar a otros países que se preparen, dominen esa tecnología, haya ese intercambio de desarrollo de ideas y construyan a una nación. Pero ¿por qué se les manda esa dinámica de ser tu propio jefe y demás? Porque la economía no tiene dónde absorberlos. Les está dando gato por liebre, diríamos, ¿no? Entonces,
esa es la perspectiva. ¿Qué se necesita? Bueno, ver a la sociedad como un sistema, la economía nacional, la economía internacional, y de ahí partir. Esto es lo que necesitamos. Y ahí es a donde la población entra, donde entramos nosotros, trabajos realmente productivos que activan esa economía, no fugas. No se trata de dinero, se trata de esa dinámica de reconstrucción nacional, de proyectos. Esos jóvenes que puedan trabajar en la agricultura de alto nivel, que puedan dominar la infraestructura agrícola. Entonces, bueno, esta es la perspectiva. Si se dan la oportunidad de volver a leer esta carta de LaRouche en las universidades, ahí está como el corazón del por qué es esta insistencia en salir a las calles, salir a hablar con la gente, y más que hablar con la gente, salir a ponernos a trabajar con estos experimentos y que podamos llevar a las calles esto, la cúpula, los proyectos, porque son interesantes, sí, pero porque demuestran un principio y aceleran, eso es como un punto clave, aceleran el proceso de descubrimiento y la dinámica de intercambio cognoscitivo. Así como hay lo que vimos de Vernadsky, intercambio cognoscitivo de materiales, intercambio energético material, hay ese intercambio cognoscitivo de las ideas en la noósfera. Y bueno, eso es lo que yo les quería comentar. Algunas preguntas, adelante. Comentarios, dudas o demás. Muy buenas noches a todos. Hola, Caro. Sabes, viene muy, pero muy bien al caso y queda como anillo al dedo precisamente el caso que nos presentaste de este ingeniero agrónomo mexicano, que precisamente pues respecto a su método, el cual pues se lo demostró a la economía china y vieron tan buenos resultados que el mismo gobierno central tomó la determinación de contratarlo, y ahorita pues muchos países han visto su progreso en la manera como realiza sus cultivos, que incluso ya el país de Colombia, o sea, donde yo resido, está contactándolo desde el 2021 para precisamente articular sus conocimientos con su método aquí para multiplicar la producción de maíz, ¿no? Lo cual es interesante. Sí, tenemos también, yo les recomiendo una entrevista, no sé, ya varias veces Mauricio la ha puesto, pero yo la recomiendo mucho, una entrevista que le hicimos al doctor Rajaram, descansa en paz, hablando sobre el tema, ¿no? En todo nuestro granero, en el caso de México, el granero del país, que es toda la parte noroeste, y el concepto que él tenía de desarrollo, el concepto de por qué activar la agricultura con tecnología de alto nivel. Y bueno, creo que va a ser muy útil para el tema. Sí, sí lo recomiendo mucho. Esa entrevista al doctor Rajaram del Movimiento Larouchista México, y ahí tenemos el link, ustedes lo pueden revisar. Un comentario adicional, precisamente la última frase que mencionaste de tu explicación es lo mismo que le decía a algunos empresarios y al ministro de Agricultura de aquí, pues el agrónomo mexicano Ernesto Cruz, el cual mencionaba precisamente eso, de que no lo vieran a él quizás como el mesías de la agricultura, no, sino de que, bueno, este señor está haciendo, pues, digamos, esta maravilla de método, pero que no se queden allí, pues, como atenidos a listo. Este método, y no, sí, es seguir llevándolo aún más allá, o sea, investigando, profundizando y seguir continuando con el intercambio de ideas y de conocimiento para el progreso de la humanidad.
Sí, exactamente, exactamente. Seguir, porque eso es ahora y falta más. Y hay otras áreas de la agricultura también por cubrir. Y bueno, si alguien tiene algún comentario, si no vamos quiero cerrar la grabación porque quiero mostrarles un video que es aparte de la grabación. Entonces, permítame cerrarla.